¿Qué trataron el programa anterior? ¿Quién desea comentar? Yo, profesor. Hemos aprendido a establecer relaciones entre las cantidades de agua virtual que se presentan en las costumbres de la comunidad de Jesús, para transformarlas en expresiones numéricas, modelos, que incluyen operaciones con números racionales y algunos números irracionales. ¿Qué más nos puedes comentar, Jesús? Además, expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales, pero nos ha faltado calcular la cantidad de agua virtual en los productos en la costumbre de mi familia. Es cierto, Jesús. Es por ello que el programa de hoy se denomina Seleccionamos estrategias para determinar la relación entre las costumbres y la cantidad de agua virtual. Para ello, presentamos el siguiente desafío. ¿Qué estrategias y procedimientos de cálculo con números racionales podemos emplear para determinar el agua virtual de los productos empleados en las costumbres de nuestras comunidades? Considero que debemos tener a la mano nuestras anotaciones de los programas anteriores, porque ahí tenemos datos que nos pueden ayudar. Tienes razón, Jesús. Además, creo que podemos diseñar una estrategia para calcular estos valores, porque en el programa anterior no fue nada fácil. Me parecen acertadas ambas ideas. Quizás nos puedan ayudar las operaciones y propiedades de los números racionales. Recuerdo algunas operaciones, pero las propiedades no las recuerdo. ¿Y tú, Pati? Claro, las operaciones nos ayudarán, porque necesitamos sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero, ¿de qué manera nos pueden ayudar las propiedades, profesor? Las propiedades nos permiten facilitar algunos cálculos. Por ejemplo, si me piden que sume las siguientes cantidades: 75% más 1,5 más un cuarto. ¿De qué manera podemos emplear las propiedades para hallar el resultado? Pero tenemos 3 tipos de cantidades diferentes. No recuerdo cómo sumar un porcentaje, un decimal y una fracción, y menos aún empleando las propiedades. Pero Pati, recuerda que estas 3 cantidades son números racionales y los podemos expresar como fracciones. Tienes razón, gracias por hacerme recordar. Veamos con el 75%. Sabemos que el 75% se puede expresar como 75 sobre 100, y simplificando la fracción obtenemos 3 cuartos. Excelente, Patricia. ¿Qué más podemos hacer, Jesús? Ahora vamos a expresar el decimal 1,5 en su expresión fraccionaria. Antes de continuar, les recomiendo que no procedamos en forma mecánica, sino revisando y reflexionando sobre los resultados, para evaluar cuál sería el procedimiento más adecuado. Ajá, acabo de identificar algo. La fracción del 75% es 3 cuartos, y otro sumando es un cuarto. Creo que podemos sumar estos dos valores. Como son fracciones homogéneas, es fácil. Pero Pati, creo que primero debemos sumar los 3 cuartos con 1,5 y ese resultado recién con un cuarto. ¿Cierto, profesor? Lo que nos menciona Jesús es correcto, pero no es el único procedimiento, porque si primero sumamos 3 cuartos más un cuarto, estaríamos cambiando el orden de los sumandos, y la suma no se altera. Esta es la propiedad conmutativa de la adición. ¿Lo recuerdan? Ahora sí lo tengo claro. Entonces, si sumamos 3 cuartos más un cuarto es 4 cuartos, y simplificando resulta 1. Como dijo el profesor, antes de proceder mecánicamente, revisemos el resultado. Y la suma que nos ha quedado es 1,5 más 1, y sumando resulta 2,5. ¡Qué fácil! Ahora comprendo lo que nos trataba de decir al inicio sobre que las propiedades nos pueden ayudar a facilitar los cálculos. Es cierto, y gracias, profesor. Me alegro de que este ejemplo nos haya permitido comprender. Seguramente
también ayudó a los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa a recordar las propiedades para facilitar los cálculos que necesitamos realizar. Entonces, continuemos calculando la cantidad de agua virtual que se ha utilizado en la costumbre de la familia de Jesús. ¡Excelente! ¿Qué necesitamos para ello? Creo que necesitamos las cantidades de agua virtual que se requiere para la producción de los materiales o productos que hemos utilizado en mi familia, y por aquí los tengo anotados. Ya los encontré, y seguramente los chicos y chicas de la promo también. Veamos, la familia de Jesús ha preparado ajiaco de oyuco para 120 personas, para lo cual ha utilizado 20 kilos de oyuco, 8 kilos de papa, 1750 gramos de queso, 14 kilos de arroz, 6 kilos de maíz morado, 4 kilos de azúcar. Sí, y la familia del novio de mi hermana trajo 12 botellas de vino, 50 panes de trigo, 40 kilos de lechón, una orquesta típica, y entre las dos familias compraron más de 40 cajas de cerveza. Además, en el programa anterior, calculamos que en los 8 kilos de papa se han necesitado 2.000 litros de agua virtual. ¡Excelente! Reconocemos la importancia de anotar información clave de los programas radiales. Continuemos. ¿Quién se anima? Yo, profesor. Me gustaría calcular la cantidad de agua virtual que se ha utilizado para los 1750 gramos de queso. ¡Qué interesante, Jesús! Sabes que cuentas con mi apoyo. Gracias, Patty. Recordemos que para 1 kilo de queso se necesita 5.280 litros de agua virtual. Como vemos, se ha utilizado 1.750 gramos de queso. Podemos multiplicar estas cantidades para saber la cantidad de agua virtual que se ha utilizado en total. Pero son números muy grandes. Es correcto, Jesús. Pero ¿cómo calcularíamos el resultado empleando las propiedades de las operaciones de los números racionales? Las propiedades en esta multiplicación. Los 1.750 gramos de queso los puedo expresar como 1.000 gramos más 750 gramos. ¿Por qué, Jesús? Porque 1.000 gramos es equivalente a 1 kilo y 750 gramos es igual a 3/4 de kilo. Ahora sí podemos multiplicar los 5.280 litros de agua virtual por 1 kilo más 3/4 de kilo. Tienes razón, te ayudo. 5.280 por 1 es igual a 5.280, más 5.280 por 3/4. En este caso, estamos aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Tienes razón, Patty. Y al multiplicar 5.280 por 3/4, puedo emplear la fracción como operador. Para ello, dividimos el numerador 5.280 entre 4 del denominador. Efectuando, resulta 1.320. Y este resultado lo multiplicamos por 3. De lo cual obtenemos como resultado 3.960. Para terminar, sumamos los resultados parciales, es decir, 5.280 más 3.960, de donde obtenemos 9.240 litros de agua virtual. Es importante reconocer la aplicación de la propiedad distributiva en estos procedimientos. ¿De qué manera podemos interpretar este resultado? Yo, profesor, para la fabricación de los 1.750 gramos de queso se han utilizado 9.240 litros de agua. ¡Wow! Nunca pensé que para preparar el ajiaco de oyuco se necesitaba tanta agua. Ahora me gustaría calcular el agua virtual que se necesita para la fabricación de los 50 panes de trigo, que estuvieron riquísimos. Excelente, Jesús. Pero no se olviden de emplear las propiedades de las operaciones con números racionales. Asimismo, animamos a los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa a realizar los cálculos para verificarlos al final. Recordemos que para 500 gramos de pan se requiere de 650 litros de agua. Sí, Jesús, pero ¿cómo podemos calcular cuánto de agua se necesita para los 50 panes? Ayúdenos, profesor. Está bien.
Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa también tengan esa duda. Para ello, podemos trabajar con el peso de 30 gramos por cada pan. Si es así, está fácil. Si un pan pesa 30 gramos, entonces los 50 panes pesarán 1500 gramos. Sí, Jesús, si 500 gramos de pan necesitan 650 litros de agua, entonces para los 1500 podemos multiplicar por 3 a 650 para obtener el total de litros de agua que se han utilizado para los 50 panes. Pero, ¿por qué lo multiplicas por 3? Porque 1500 es el triple de 500, por lo tanto, para calcular la cantidad de agua solo debemos obtener el triple de 650, lo cual es igual a 1950. Entonces podemos afirmar que para los 50 panes se ha utilizado 1950 litros de agua. Realmente en todos los productos que utilizamos cada día empleamos mucha agua. Y en las 12 botellas de vino, ¿cuánto de agua se habrá utilizado? Aquí lo tengo anotado. Para 125 mililitros de vino se necesita 120 litros de agua. Profesor, ¿y cuál es la capacidad de las botellas de vino? Buena pregunta, Patricia. Como pueden observar, para resolver los problemas se requiere de información adicional que debemos investigar. Las capacidades de las botellas de vino son variadas y las más comerciales son de 750 mililitros, con cuales podemos trabajar. Gracias, profesor. Si en una botella tenemos 750 mililitros de vino, lo cual equivale a 3/4 de un litro de vino, y los 125 mililitros de vino lo podemos expresar como 125 sobre 1000, y simplificando obtenemos la fracción 1/8, lo cual significa que 125 mililitros es la 8ª parte de un litro. ¿Por qué convertiste a fracciones las cantidades, Jesús? Porque trabajaremos con la unidad de litro, y creo que nos puede facilitar para interpretar los resultados. ¡Excelente! De eso se trata, de elegir estrategias que nos faciliten tomar decisiones. Continuemos. Gracias, profesor. Además, creo que lo resolveré graficando, para lo cual voy a representar un litro mediante un rectángulo. Luego lo dividimos en 8 partes iguales, y cada parte será 1/8 de un litro. Como recordamos, es equivalente a 125 mililitros de vino y a 120 litros de agua que se han utilizado. Tienes razón, Jesús. En el mismo gráfico podemos expresar los 3/4. Para ello podemos unir dos fracciones de 1/8 en una sola, lo cual representaría a 1/4, de donde podemos observar que 1/4 es equivalente a 2/8. Tienes razón. Entonces, en los 3/4 tenemos 6/8 de vino, es decir, 6 veces la 8ª parte del vino. Y como una parte, es decir, 1/8, es equivalente a 125 mililitros de vino, y esta necesita 120 litros de agua, podemos multiplicar 120 por 6 para calcular la cantidad de agua que se ha utilizado en la fabricación de los 750 mililitros de vino, lo cual es el contenido de una botella de vino. Tienes razón, Jesús. Multiplicando 120 por 6 resulta 720, lo cual significa que para producir 750 mililitros de vino se ha utilizado 720 litros de agua. Y para las 12 botellas se necesitaron 8.640 litros de agua. ¡Wow! Es mucha agua virtual. Muy bien. Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa también llegaron a los mismos resultados. Y para finalizar el programa, ¿qué aprendizaje nos llevamos? Yo, por favor, hemos aprendido a seleccionar estrategias de cálculo, recursos y procedimientos diversos para calcular la cantidad de agua virtual que se ha utilizado en la elaboración de los productos utilizados en las festividades. Para ello hemos empleado las operaciones de los números racionales, y para simplificar algunos procesos, las propiedades de los números nos han facilitado el trabajo.
Me alegra mucho. Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa también se llevaron muchos aprendizajes. Estudiantes del quinto grado, para consolidar tus aprendizajes, calcula la cantidad de agua virtual que se ha utilizado en una costumbre de tu comunidad, la cual debes entregar a tu profesor o profesora en una hoja de trabajo en la que muestres las estrategias, recursos, procedimientos y las propiedades de los números racionales empleados para determinar la cantidad de agua virtual. Además, revisa tu tarea considerando los siguientes criterios. Selecciona estrategias de cálculo para determinar la cantidad de agua virtual que se emplea en la producción de algunos bienes o servicios que se utilizan en algunas costumbres de su comunidad, empleando las operaciones y propiedades de los números racionales. Selecciona recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con racionales y para simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, optando por los más idóneos. Por otro lado, te invito a reflexionar respecto a tu aprendizaje a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Crees que lo que has aprendido hoy te servirá en tu vida cotidiana? ¿En qué situaciones? ¿Qué dificultades has tenido en tu aprendizaje? ¿Cómo las has superado? Agradecemos la participación activa de Patricia y Jesús. Muchas gracias a todas y todos. Fue un enorme gusto compartir esta hermosa experiencia. De igual manera, amigos y amigas, sigamos con el esfuerzo y constancia, que falta poco para llegar a la meta. Nos reencontramos en el siguiente programa. Colega docente, reconocemos el esfuerzo que desempeñas en la mediación y acompañamiento de tus estudiantes. Te pedimos que orientes en los cálculos para determinar la cantidad de agua virtual que se ha utilizado en una costumbre de su comunidad, la cual debe entregar en una hoja de trabajo en la que muestre las estrategias, recursos, procedimientos y las propiedades de los números racionales que ha empleado para determinar la cantidad de agua virtual. Por otro lado, recoge las evidencias de aprendizaje, analízalas y retroalimenta a tus estudiantes considerando los criterios. Selecciona estrategias de cálculo para determinar las cantidades de agua virtual que se emplea en la producción de algunos bienes o servicios que se utilizan en algunas costumbres de su comunidad, empleando las operaciones y propiedades de los números racionales. Selecciona recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con racionales y para simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, optando por los más idóneos. Madres y padres de familia, reconocemos el esfuerzo y dedicación en la formación de sus hijas e hijos. Por ello, les sugerimos realizar las siguientes actividades. Luego del programa, pídele a tu hija o hijo que te comente sobre el agua virtual que se utiliza en la producción de los bienes y servicios de tu comunidad. Dialoga con tu hija o hijo sobre los cuidados que se puede implementar para el cuidado del agua y del ambiente en la celebración de alguna costumbre de tu familia o práctica cultural de la comunidad. Finalmente, te pedimos que los acompañes en el desarrollo de sus tareas. Si presenta dificultades, comunícate con su profesora o profesor para que le brinde la orientación correspondiente. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y les haya permitido aprender. Los esperamos en el próximo programa